aplaudir a tu ventana mientras... Bien, primero quiero saludar a todos los presentes en este curso virtual sobre ventilación mecánica. Sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial y en el Perú se están agravando las cosas. Eh, a nombre de la empresa CIS, quiero darles la bienvenida nuevamente a este curso y el desarrollo del curso va a ser de la siguiente manera. Vamos a realizar una exposición sobre aspectos básicos y luego vamos a ir avanzando sobre hasta un nivel avanzado de programación de ventilación mecánica. El curso se va a realizar el día 28 hoy día y el día 29 en horas de la mañana. Como les estoy diciendo, eh, vamos a iniciar. Yo sé que hay personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos, hay otras personas que que recién están ingresando a las unidades de cuidados intensivos y tal vez a unidades de emergencia donde están haciendo uso del ventilador mecánico. Entonces, vamos a llevar el curso de una manera que las personas que ya saben van a afianzar sus conocimientos y las personas que recién están iniciando vamos a ir de lo básico hacia lo avanzado. Bien, para comenzar vamos a hablar acerca del ciclo ventilatorio espontáneo, ¿no? Vamos a hablar de la ventilación espontánea, de una ventilación, lo que vendría a ser la ventilación natural. Entonces, ¿qué es la ventilación? La ventilación es la movilización de gas del aire entre dos compartimentos. Un compartimento que vendría a ser la atmósfera, que es un compartimento gigantesco, y el alveolo, ¿no? Que es un compartimento diminuto. El músculo principal de la ventilación es el diafragma, ¿no? Tenemos varios músculos accesorios, tanto de la inspiración como de la expiración, pero el músculo principal de la inspiración se llama diafragma. Al contraerse el diafragma, ingresa, como están viendo acá en el gráfico, ingresa un volumen de aire, ¿no? Hacia los pulmones. Esa contracción hace que ingrese un volumen de aire hacia los pulmones y ese volumen que ingresa se le va a denominar como volumen corriente, ¿ya? Se le llama volumen tidal o volumen corriente. Si se da durante la inspiración, se denomina volumen corriente inspiratorio, ¿ya? Inspiratorio. Posteriormente a esto, el músculo diafragma se relaja y al relajarse sale el aire, ¿no? Sale el aire de los pulmones y a ese volumen de aire que sale de los pulmones se le llama volumen corriente o volumen tidal expiratorio. Entonces, ahí ya tenemos una gráfica y esta gráfica lo vamos a tener en los ventiladores mecánicos que se llama la gráfica de volumen tiempo. En el eje de las Y's se encuentra el volumen en mililitros y en el eje de las X encontramos el tiempo en segundos. Para la inspiración, en este caso, el tiempo inspiratorio estaría durando, en este caso, un segundo, y el tiempo expiratorio está durando 2 segundos, ¿no? Entonces ya es la primera gráfica que nosotros espontáneamente podemos generar y en el ventilador mecánico lo vamos a ver tal cual lo estamos viendo ahora. El volumen también lo podemos determinar y analizar mediante la gráfica. Si ustedes observan aquí en el número 500, que vendría a ser eh, el límite, vendría a ser el límite y es 500, es el volumen tidal inspiratorio y el volumen tidal expiratorio también es 500.
Entonces, en un paciente, una persona de 1,70 m aproximadamente de talla, el volumen tidal aproximado es entre 500. El tiempo inspiratorio es 1 segundo y el tiempo expiratorio son 2 segundos. Se van a dar cuenta que el tiempo expiratorio dura el doble que el tiempo inspiratorio. Aquí nace un nuevo concepto que se llama la relación inspiración-expiración. La relación inspiración-expiración nos da a conocer, no nos habla de tiempo, o sea, no habla de segundos, sino nos habla de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la inspiración va a durar un tiempo. En este caso, si la relación I es 1, 2, la inspiración dura un tiempo y la expiración dura 2 tiempos. O sea, la relación I es de 1 a 2. Por ejemplo, si la inspiración dura 1,2 segundos, la expiración va a durar 2,4, o sea, el doble de segundos de la inspiración, pero la relación IE sigue siendo la misma, de 1 a 2. O sea, un tiempo para la inspiración y 2 tiempos para la expiración. Cuando hablamos de ventilación natural, de ventilación espontánea, y es la forma de cómo se debe iniciar estos cursos de ventilación mecánica, la ventilación espontánea está asociada a una presión negativa y la ventilación producida, producto del ventilador mecánico, se denomina ventilación con presión positiva. La ventilación con presión negativa es debido a que, vamos a hablar un poquito acá acerca de la anatomía pleural. Vemos el gráfico, que en el gráfico vemos que el pulmón está envuelto por dos membranas serosas. Una que está en contacto íntimo con el pulmón, que vendría a ser la pleura parietal, perdón, la pleura visceral, que está en contacto íntimo con el pulmón, y la otra pleura se llama pleura eh, parietal, ¿no? La primera es pleura visceral y la segunda es la pleura parietal. Entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un espacio virtual. O sea, significa que en ese espacio se puede, por cualquier trauma, que puede ser un trauma torácico, puede llenarse de aire, de sangre, ¿no? Si se llena de aire es un neumotórax, si se llena de sangre es un hemotórax, si es una combinación de los dos es un hemoneumotórax. Pero el hecho es que en este espacio virtual eh, existe aproximadamente, hay 25 mililitros de líquido por pulmón. Entonces, ese líquido, ¿qué nos permite? Nos permite que durante la inspiración y durante la expiración se limite o haya una menor fricción entre la pleura visceral y la pleura parietal. Ahora, ¿cuál es la importancia de la presencia de esas pleuras? En este gráfico vamos a describir nuevamente, el de color morado es la pleura visceral, eh, el que está pintado con color rojo es la pleura parietal. Entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un espacio que hemos dicho que es el espacio interpleural, que es un espacio virtual. En ese espacio existe presión negativa. O sea, hay una especie de succión entre ambas pleuras y esa succión hace que haya una presión negativa. Si nosotros vamos a graficar, ¿no? Vamos a generar un gráfico en el eje de las Y, en el eje de las X. En el eje de las Y vamos a colocar la presión en centímetros de agua y en el eje de las X el tiempo en segundos. Vamos a ver que la presión pleural inicia en -5. O sea,
La presión pleural ya de por sí es siempre, siempre es negativa. Siempre va a ser negativa. Va a iniciar en el rango de -5, o sea, un promedio de -5 antes de la inspiración y al final de una inspiración normal, va a disminuir a -7.5 aproximadamente, en una inspiración normal. En esa inspiración normal hemos dicho que ingresa aire más o menos 500 mililitros, ¿no? Pero acá estamos hablando de una curva de presión tiempo. La presión negativa puede ser incluso más, no necesariamente 7.5, puede ser 8, 9, 10, 20, 30, dependiendo de la fuerza, del esfuerzo inspiratorio, pero siempre va a partir, ¿no? A partir del -5. Si tú haces un esfuerzo inspiratorio y puedes generar una presión negativa, puede llegar hasta -30, incluso a -40, ¿no? Pero quedémonos con el concepto de que la ventilación natural es o inicia con una ventilación negativa, ¿ya? Es una ventilación negativa, o sea, ventilación de presión negativa. Durante la expiración, el, la presión en una presión natural que ha sido -7.5 va a retornar a su valor inicial, ¿no? Que era antes de la inspiración, que es -5. Entonces, durante la inspiración y durante la expiración, la presión pleural se mantiene siempre negativa. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque el paciente, ¿no? Cuando ingresa al hospital y posteriormente a una unidad de cuidados intensivos, se le va a tener que colocar un tubo endotraqueal y posteriormente un ventilador mecánico. El ventilador mecánico, como les decía, genera una presión positiva que no es una presión fisiológica. Estamos viendo que la presión fisiológica es la que naturalmente es una presión negativa generada por el esfuerzo entre las pleuras. Entonces, durante un tiempo va a estar el paciente con una presión positiva, ¿no? Incluso al paciente se le coloca bromuro de becuronio, que es un bloqueante neuromuscular, hace que el diafragma esté paralizado, no haya contracción diafragmática, y quien está dominando en esa situación es el ventilador mecánico. En estos casos, pero el paciente no toda la vida no va a estar conectado al ventilador mecánico, tiene que salir del ventilador mecánico una vez que pase la neumonía. Entonces, tiene que regresar de esa presión positiva a su presión negativa natural. Entonces, ojo con este concepto porque este concepto nos va a servir bastante durante la programación del ventilador mecánico. Licenciado, Sí, licenciado, disculpe, nos piden por sí, favor que subamos un poquito el volumen. ya. ¿Cómo hago? Solamente acercamos un poco más el micro, nada más. Ya listo. A ver, voy a colocar aquí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, creo que sí. Ya, concepto porque este bien, concepto nos va a entonces, servir bastante continuamos. durante la programación. Entonces, hemos visto primero una curva de volumen-tiempo, ¿no? Volumen-tiempo. Ahora estamos viendo una curva hemos visto, perdón, la curva de presión-tiempo, pero en relación a presión pleural. No todo se basa en volumen-tiempo. Ahora vamos a ver una curva de flujo-tiempo. Entonces, miren en esta gráfica. En el eje de las Y tenemos el flujo expresado en litros por minuto y en el eje de las X tenemos el tiempo expresado en segundos. El flujo, vamos a ver aquí. ¿Ven la curva de flujo en la parte superior que está de color morado? Eso representa el flujo inspiratorio. En este caso, ven el pico
de la curva de flujo es 40, ¿no? 40 litros por minuto. Entonces, significa que el, fíjense acá en el nivel del 0, 10, 20, 30, 40, 50 litros por minuto. Entonces, el flujo inicia desde 0, el flujo inspiratorio inicia en 0 y va a terminar en 0. Es la cantidad de aire, o es mejor dicho, es la velocidad de ingreso del aire, ¿no? Es el flujo inspiratorio. Y en la gráfica ustedes lo van a ver como en términos de números, en términos positivos, o sea, con signo positivo. Más 10, más 10, más 20, 30, 40. En la parte expiratoria, cuando el paciente exhala, el flujo se va a expresar de forma negativa, pero en la misma proporción. Si acá era más 40, en la parte expiratoria es menos 40, pero esto puede variar dependiendo del esfuerzo del paciente. Entonces, lo que quiero que quede grabado acá es que el flujo inspiratorio se da en forma positiva y el flujo expiratorio se da en forma negativa. Pero esto solamente representa el sentido del flujo. En la inspiración el aire ingresa, y a eso lo han expresado de forma positiva, y en la expiración el aire, el aire sale y lo han expresado de forma negativa, o sea, en términos de negativos. Pero solamente es por el sentido, ¿no? Solamente es por el sentido. Entonces, en esta situación ya tenemos las tres gráficas, ¿no? Ya hemos logrado tener las tres gráficas. Ahora vamos a ir al siguiente tema,